Bueno, muy bien. Ante todo, muy buenas noches o tardes. Es un placer recibirlos. Hoy un día un tanto colapsado, porque hacía muchísimos años que no recibíamos un número tan importante de personas, y muy distinguidos todos ustedes, porque de alguna u otra manera estamos en comunicación. Hoy, afortunadamente, celebramos dos eventos para nosotros de gran importancia. Por un lado, la presentación de esta obra, Entre médicos y médiums, saberes, tensiones y conflictos del espiritismo argentino. Una obra que viene a consecuencia de un trabajo de investigación que me llevó aproximadamente 5 años de trabajo, para la cual estuve en un desarrollo de tesis de maestría en historia. Y una de las características más interesantes de este trabajo es la búsqueda de información bibliográfica, archivística, fotográfica, epistolar, que me condujo a un descubrimiento impresionante en torno a los sinsabores que médiums, espiritistas, kardecista, Escuela Basilio y un gran número de otros actores de la historia argentina tuvieron en torno a la acreditación, a la validación de disciplinas que en el campo de lo esotérico siempre han estado históricamente tergiversadas, pertenecientes al mundo de lo esotérico, de lo paranormal, y en alguna medida este trabajo me condujo a descubrimiento de individuos excepcionales, personas con quienes hemos trabajado aquí también durante muchos años en el último tiempo, y sobre todo en relación con esta disciplina que nosotros desarrollamos hoy aquí. Yo mucho más de hace 30 años, pero que hoy celebramos afortunadamente con muchos amigos muy queridos los primeros 30 años de trabajo en el Instituto de Psicología Paranormal. Para quienes no conocen la institución, el Instituto de Psicología Paranormal se creó el 30 de abril de 1994, pero recién adquirimos una personería jurídica en el 2004. Pero a lo largo de muchos años hemos trabajado muy consistentemente junto con Jorge Villanueva y otros colegas en relación con la tarea básicamente de investigación. Yo me considero un parapsicólogo experimentalista, dedicado a la investigación más de laboratorio, experimental, de la mano de quienes fueron mis maestros en el pasado, como Ricardo Musso, Naum Kramer, Enrique Novillo Paulí y otros actores que también un poco forman parte de este trabajo, sobre todo Ricardo Musso, a quienes vamos a ver aquí en un corto clip que hemos diseñado, pero que a mí en lo personal me enorgullece muchísimo tener la posibilidad de compartir con ustedes un poco los pormenores de este trabajo, que fue seguido por José Antonio Lanza, que es un historiador, actualmente radica en Santa Fe, me ha deseado muy buenas felicitaciones en relación con este trabajo. Aquí en el Instituto hemos desarrollado a lo largo de estos últimos años un enorme número de trabajos de investigación, literatura, alguna de la cual van a poder ver en la mesa, talleres. Y nos hemos especializado, está con nosotros Daniel Gómez Montanelli, uno de los primeros psicólogos que se ocupó de la investigación clínica de la experiencia paranormal, y con quien hemos compartido durante 2 años, casi 3, un trabajo decididamente desafiante en relación con lo que llamamos la experiencia paranormal y todo lo que involucra las reacciones emocionales en torno a este tipo de experiencias. Pero sobre todo, particularmente, nuestro trabajo siempre estuvo dedicado a examinar temas como la hipnosis, los estados no ordinarios de conciencia, Canfel, Psicomantium, todas técnicas que de alguna manera permiten o facilitan la comunicación extrasensorial. Y en los últimos años también nos hemos ocupado de estudiar
a numerosos sensitivos, a quienes agrupamos bajo la amplia categoría de sensibilidad psíquica, pero que también incluimos a la sensibilidad espiritual, como los médiums, los sanadores, radiestesistas, psíquicos en general, y dentro de estas amplias categorías toda una serie de híbridos que actúan a veces como médiums, a veces como psíquicos, a veces como sanadores y como médiums al mismo tiempo y como radiestesistas. Y en este cuadrante, y a lo largo de todos estos años, hemos hecho descubrimientos muy notables, gran parte, algunos de ellos publicados en inglés, en portugués y en otros idiomas, pero sobre todo este trabajo ha sido gracias a algunos modestos sponsoreos, otros un poco más importantes, pero siempre hemos trabajado con mucha humildad, mucha modestia, desafiando al racionalismo un poco necio por momentos y tratando de encontrar simpatizantes, como tenemos hoy aquí, tanto a Ale Frigerio como al doctor Corral, a quienes voy a presentar ahora en unos momentos, de modo que básicamente la intención de esta exposición es simplemente encontrar un círculo de amigos con los cuales compartir la pasión que nos ha unido a lo largo de estos últimos 30 años. En este encuentro en particular vamos a dividir esta actividad en tres primeros momentos. Vamos a compartir un corto clip gracias a la realización audiovisual de Jorge Brandán, miembro del instituto aquí presente, y yo que guioné como pude este material que hace una suerte de síntesis del libro para que un poco pueda introducirlos en esta categoría. Y después, básicamente, la idea es mantener un diálogo con el doctor Corral, a quien voy a presentar, y al doctor Frigerio, en relación con sus impresiones de la lectura de este libro, y por supuesto, aquellos que estén interesados en adquirirlo, bueno, por supuesto, tenemos, por supuesto, algunos ejemplares disponibles. Al finalizar el evento, el propósito básicamente es que aquellos que lo deseen se puedan quedar unos minutos más para compartir una mesa de dulces, una mesa de exquisiteces saladas muy ricas que han preparado, compartir un vino, brindar por la amistad, por el compañerismo, por la unión de fuerzas con las cuales tratamos de lidiar día a día para llevar adelante este trabajo que es difícil en torno a la investigación de temas que han estado históricamente marginados, ridiculizados, estigmatizados por la ciencia médica y por muchos cientistas sociales. Afortunadamente nuestros dos invitados son una gran excepción, a quienes llamamos por lo general los simpatizantes, aunque no son, digamos, activos parapsicólogos como nosotros, pero sí quiero presentarlos antes de compartir con ustedes este video. En primer lugar, Alejandro Frigerio, que está justo abajo mío, que es sociólogo, graduado de la Universidad Católica Argentina. Él es doctor en antropología, graduado de la Universidad de California en Los Ángeles, y actualmente se desempeña como investigador principal en el CONICET, con sede en el Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica Argentina y profesor además de la maestría de Antropología Social y Política en Flaxo, la Facultad Latinoamericana de Estudios Sociales. Coordina además una red en internet, un blog muy reconocido, con cientos de seguidores, se llama Diversidad Religiosa en la Argentina. El doctor Frigerio, además de hacerme el honor, por supuesto, de participar en este evento, es además un gran interesado por el fenómeno de la mediunidad, el africanismo, Umbanda y otros cultos de ascendencia africana, afrodescendientes, y ha editado además en los últimos años 2 libros. El primero se titula Francisco, el impacto de su pontificado en América Latina, con Verónica Roldán, y Visiones del Papa Francisco desde las Ciencias Sociales, junto con Juan Renaud. Además publicó, bueno, por supuesto, numerosos artículos. Particularmente es un experto argentino e internacionalmente reconocido en neomovimientos religiosos, en revistas científicas y libros. Y por otra parte fue presidente de la Asociación de Cientistas Sociales de la Religión en el Mercosur y organizador de las 3 primeras jornadas sobre alternativas religiosas en América Latina. Su participación, por supuesto, está más que justificada al retratar el fenómeno del espiritismo y el kardecismo argentino, del cual vamos a discutir también. Y a mi izquierda el doctor Ricardo Corral. Él es psiquiatra, graduado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, es jefe del Departamento de Docencia e Investigación del Hospital
Borda, José Tiburcio Borda, y es presidente de la Fundación para el Estudio y Tratamiento de las Enfermedades Mentales, el Instituto FETEM, y algo que por supuesto nos honra a todos nosotros, además presidente de la Asociación de Psiquiatras de la Argentina. De modo que la idea básicamente, los tres en esta triangulación, psicología, parapsicología, antropología, psiquiatría, nos faltaría un historiador quizá, pero básicamente la idea es tener la opción de mantener un diálogo, algunas preguntas críticas, ¿por qué no?, si han encontrado, sobre todo vos, Alejandro, al respecto a la obra, y bueno, poder compartir este espacio tan agradable con todos ustedes, ¿sí? Lamento un poco el desborde, el número que somos hoy, seguramente algún otro espacio mucho más amplio nos hubiera dejado un lugar en particular, y vamos a proyectar el video. Son apenas unos pocos minutos. ¿Lo ves desde acá? Sí. El espiritismo como doctrina surgió en los Estados Unidos y nigromantes y otras figuras, junto con las hermanas Fox, a partir del siglo XIX, formaron parte de un conjunto de creencias codificadas por Allan Kardec. Kardec criticó las sesiones de mesas y otros tipos de prácticas espiritualistas, y el fraude se hizo frecuente a lo largo de este tiempo. Las apariciones, fantasmas, espíritus de los muertos que supuestamente volvían a la vida intentaban comunicarse a través de alfabetos codificados como la vasografía y otros recursos, incluso técnicas para comunicarse con los espíritus, hasta que Justo de Espada, un comerciante malagueño, autor de un pequeño libro psicografiado, comenzaron a publicar las primeras revistas de espiritismo. Fue justamente Rafael Hernández, Ángeles Garnichia y otras figuras que fundaron la Sociedad Constancia en 1877. Se congregaron un gran número de actividades, talleres de costura, actividad social, hacendados como Felipe Cerillosa, que escribieron abundantemente acerca del espiritismo, y fue justamente Cosme Mariño quien fundó la primera entidad que se ocupó de la experiencia mediúmnica y ayudaron o contribuyeron de alguna manera a la formación del espiritismo, al punto tal que el mismo Cosme Mariño, que figuró en una estampilla en España, comenzó a convocar a mujeres y hombres que decían tener habilidades extraordinarias para la mediunidad. La Sociedad Constancia fue la primera entidad que incluyó un colegio infantil espírita, un coro, incluso damas de beneficencia que ayudaban a los pobres a través del asilo primer centenario. Esta actividad fue refrendada por Emilio de Márcico, un editor que publicó los primeros libros de Allan Kardec de 1887, y la prensa espírita se fructificó a través de revistas como La Fraternidad, La Idea a partir de 1923, Anales de Psicología y Sociología, y La Fraternidad, que fueron las primeras sociedades espíritas argentinas. Incluso la prensa general tuvo gran interés, como Fray Mocho, PBT y Caras y Caretas, y un gran número de mediums como Antonio Castilla, Estela Guerinó, y la visita del medium americano Henry Slade a la Sociedad Constancia, Juana de Racetti, una de las mediums más impresionantes, María de Dadín, María Aramburu y otras, configuraron junto con Carlos Santos los primeros mediums que comenzaron a decollar en el espiritismo argentino. Osvaldo Fidanza, un medium de materialización en La Plata, también constituyó una prueba de la que fue testigo incluso José Ingenieros, que emulaba de alguna manera a Daniel Douglas Home. Por supuesto, las críticas, Alejo Pairet y otros tantos, fueron, junto con Enrique Ferri, algunos de los críticos más pertinaces.
El mesmerismo, o magnetismo animal, instrumentado por Frank Anton Mesmer en el siglo XVIII, fue el primer método en virtud del cual se creía que los fluidos y las vibraciones humanas eran capaces de producir cambios en los individuos. El mesmerismo adquirió tal poder y expansión que Henry Beck, un británico en la Argentina, comenzó las primeras prácticas basadas en la mirada y en el uso de diversos instrumentos, como el estenómetro de Paul Joyer, el biómetro de Baraduc y otros instrumentos similares que permitían, supuestamente, medir los flujos por parte de las manos de los medios. El hipnoscópico de Chorowicz y muchos otros instrumentos, incluso utilizando péndulos en la radiestesia del siglo XIX, fueron parte de la práctica de Ovidio Rebaudi, un médico y químico argentino que utilizó el magnetismo animal como parte de su trabajo dentro de las comunidades espiritistas. A través de su literatura, el magnetismo experimental y curativo y otras obras, permitió el estudio de los fluidos y publicó numerosos libros, los primeros que se publicaron en América Latina. Su laboratorio de magnetismo y la Sociedad Magnetológica Argentina fueron las prácticas más usuales en el uso de este tipo de prácticas relativamente similares a la hipnosis, con la diferencia que el magnetismo proponía la existencia de fluidos que eran posibles de fotografiar mediante diferentes tipos de instrumentos y poner en evidencia las así llamadas magnetografías, en donde mediante procedimientos químicos secos era posible obtener fotografías de los fluidos. Ovidio Rebaudi publicó la revista de Metapsíquica Experimental a lo largo de varios años, hasta 1923, y estas publicaciones ocuparon un gran interés por parte de la comunidad médica porteña en Buenos Aires, en virtud de la cual el gran interés a través de este tipo de prácticas sirvió para Luis Van de Velde e incluso sus prácticas con placas vitalizantes que fueron publicadas por Caras y Caretas. Además, fotografías trascendentales, o sea, imágenes de espíritus, fueron parte del interés de Pedro Sería, un naturalista de La Plata, y magnetizadores como Luis Odell o Manuel Frascara constituyeron figuras de relevancia científica a través de la obra de Magno Rinaldini, que además, hasta 1920, incluso llegó a publicar un gran número de estas placas fotográficas. La idea era que estas tecnologías pudieran servir al propósito de constituir métodos positivos para la investigación de los fluidos. Sin embargo, las críticas de sacerdotes como Miguel Mossi respecto al magnetismo, o incluso la mirada positiva de San Justo López de Gomara, que publicó el primer libro de hipnosis clínica, sirvió para la crítica respecto al uso de diferentes métodos de hipnotismo y la idea de que la hipnosis podría proporcionar felicidad, contrastó con las tesis médicas escritas en el mismo periodo. Camilo Clausolés, por ejemplo, se ocupó de investigar los métodos de la hidroterapia, la electricidad y otros procedimientos médicos para combatir el reuma y proporcionar curación y sanación. Fueron también medios en virtud de los cuales la sociedad porteña parecía tener cada vez más y más interés en este tipo de procedimientos de curación condenados por la ciencia, como por ejemplo las prácticas de curanderismo, las figuras de curanderos que presumiblemente, así como los cartomantes, proporcionaban la adivinación, y los espiritistas conformaron un congreso en 1921, un congreso interno, en el que incluso José Ingenieros sintió un vivo interés en estas prácticas. A pesar de esto, Lucio Meléndez, un alienista, y Rodríguez de la Torre fueron críticos del espiritismo y de las prácticas en el Hospicio de las Mercedes, hoy Hospital Borda. De hecho, José María Ramos Mejía, un médico argentino, también fue crítico, así como Harvey Houdini, que combatió las prácticas espiritistas. La teosofía fue una filosofía creada por Elena Breton Blavatsky, en la cual se comenzaron a publicar un gran número de revistas, libros como La Verdad, entre otros muchos, y una editorial
teosófica en relación con esta temática, fundada por Nicolás Quiera en 1907, inauguró un periodo de prensa espiritualista de gran importancia en los años 20. Por entonces, revistas como Sofía, Conocimiento y la Biblioteca Teosófica Argentina, fundada en 1918, representaron un contraste con las inquietudes de antropólogos y filósofos como Enrique Bouchet o Efron, que fundaron el Instituto de Psicología en la Universidad de Buenos Aires y crearon dentro del instituto un departamento de psicología paranormal. En este campo se publicaron también revistas y numerosos artículos en relación con la presencia de filósofos como los alemanes Hans Driesch o Max de Soir, impulsores del estudio del espiritismo, en el contexto de la visita de Albert Einstein en la Argentina en la Universidad de Buenos Aires, que nos visitó gracias al Instituto Argentino Germano. Por entonces también se fundó la Liga Argentina de Higiene Mental en 1929 de la mano de Fernando Gorriti y Gonzalo Bosch, que fueron figuras que impulsaron el estudio del espiritismo, pero con una mirada crítica en la prensa médica argentina, en la cual el concepto de estados de parapsiquiatría contrastaba con el estudio de los psíquicos y los médicos. Gonzalo Bosch fue un crítico duro y acérrimo después de visitar Luz del Porvenir y otras sociedades espiritistas que propugnaban una serie de prácticas mediúnicas que eran muy cuestionadas, como la presencia de niños en las sesiones, en contraste con la imagen que José Fernández, un crítico de Bosch, comenzó también a iniciar a partir de la Asociación de Parapsicología Argentina. Publicó y, por supuesto, dictó conferencias en la Sociedad Científica Argentina y llevó, junto a Eduardo Del Ponte, un biólogo, a numerosos médiums como Luis María Rabagnán y María Amanda Rabagnán. Durante el periodo peronista, la expansión del espiritismo adquirió un matiz mucho más crítico. La obra de J. Berrain ya había sido expandida a través del estudio e investigación mediante procedimientos estadísticos con Cartasener y otros métodos. Se creó la Asociación Argentina de Parapsicología de parte de Ricardo Musso y el Instituto Argentino de Parapsicología algunos años más tarde, y apareció el primer libro, En los límites de la psicología, con el cual matemáticos como Juan Kerbord, entre muchos otros, publicaron un número de revistas, la revista de parapsicología, y se llevó a cabo un gran número de investigaciones en radiestesia, psicometría y estudios con Cartasener y otros procedimientos. La introducción de la matemática y los métodos estadísticos permitió al doctor Ricardo Musso expandir los estudios de investigación en parapsicología en la Argentina en la década del 50. Este tipo de actividades atrajo la atención de numerosas autoridades y médicos, como el doctor Bartolomé Mocio, que entró en debate con Daniel Stockdale, un médico en la Semana Médica, y mostró las contradicciones entre los médicos y los espiritistas. Orlando Canavesio, por su parte, presentó y defendió su tesis doctoral, Electroencefalografía en los estados metapsíquicos, y a partir de este trabajo, el gobierno peronista sintió un fuerte interés y atracción hacia la práctica de la mediunidad, al punto tal que el médico doctor Ramón Carrillo, ministro de Salud del general Perón, creó el Instituto de Psicopatología Aplicada. Allí se otorgaron certificados médicos a los médiums y se publicaron revistas en el mismo periodo, como la Revista Médica de Metapsíquica, publicada por Orlando Canavesio, y un gran número de trabajos e investigaciones comenzaron durante ese periodo en particular. La obra del doctor Canavesio fue sumamente significativa y permitió un quiebre entre ellos Eduardo Barbagelata, César Castillo y otros médicos. Configuraron el Instituto de Psicopatología Aplicada, que estudiaron las habilidades psíquicas de radiestesistas como Anne de la Motte Carrel, Irma Maggi, una inmigrante italiana, y Luis Acuarela, un radiestesista médico del Hospital Zubizarreta. La figura posiblemente más controvertida fue Eric Guterman-Lack y Armando Kim, radiestesistas y psíquicos que cooperaron durante el gobierno peronista, a pesar de que la Confederación Espírita Argentina mantuvo distancia respecto a estas prácticas.
la fundación de la Escuela Científica Basilio en 1938 y su presidente, el hermano Lalo, Hilario Fernández, fueron las figuras más decollantes en un periodo en el que la Escuela Basilio comenzó un gran periodo de expansión a través de diversos tipos de actividades populares que fueron criticadas por la Iglesia Católica durante aquel periodo en el Luna Park y en otros espacios públicos en donde se llevaron a cabo un gran número de eventos. En síntesis, el libro discute saberes, tensiones y límites del espiritismo argentino que constituyeron gran parte de nuestro saber esotérico. Fantástico. Bien, esta dinámica de presentación del libro me gustaría, bueno, en principio invitar al doctor Corral para que dé su primera impresión acerca de la obra y después, por supuesto, Alejandro Frigerio, y luego entraremos en diálogo con preguntas, un debate y, por supuesto, todos ustedes invitados a participar, aun cuando no han leído el libro, pero no importa. Igual, aquí ya tienen una pequeña muestra. Ricardo. Creo que se escucha bien sin micrófono, ¿no? ¿Se escuchan? No. Sí, no se escucha. ¿Escuchan? No. Bueno, presentación de un libro, uno supone que lo tiene que haber leído antes, ¿no? Y es presentar un libro y presentar a un autor, que en realidad todos conocen. Pero sí se da una característica muy particular, porque bueno, ya en realidad expolió todo Alejandro, ¿no? Porque es un libro distinto de lo que él ha escrito, ustedes muchos han visto, si no han escuchado. Porque acá muestra en realidad su beta historiadora, con muchísima información. Este es un muy apretado resumen, te felicito, porque es un resumen complicado de hacer. Es un libro muy riguroso y que implica una lectura bastante apasionada y tomando notas. En realidad, bueno, a Alejandro no hace falta que lo presente, pero sí tiene que ver con esta presentación el vínculo que tenemos. Yo le agradezco a Alejandro que me haya dado este lugar de presentarlo. Es un lugar importante, cuando uno presenta un autor en un libro, y en realidad nosotros nos conocemos hace mucho tiempo, y quizás menos tiempo que nos hayamos conocido físicamente en una reunión de la Asociación Internacional de Parapsicología en Boulder, en un pueblo ahí en Colorado, en Estados Unidos, en una reunión. Y a partir de ahí, bueno, empezamos a trabajar juntos en algunas cosas, y fundamentalmente lo que tiene que ver con, por un lado, investigación, pero también mucho divulgación, ¿no? Que es un experto, Alejandro en eso. Y una de las cosas que me parecen muy interesantes y que logramos vincularnos es el aspecto crítico que tenemos frente a un ámbito complejo, muy heterogéneo, y de contenidos y conocimientos que también pueden ser vistos de muchas perspectivas diferentes, pero en donde hay una cualidad que es muy importante distinguir, y de alguna manera quiero transmitirlo acá a esta audiencia, que es el hecho de lo que dice la página 83 del libro que acaba de anunciar, que acaba de presentar en nuestro querido Alejandro, que es que en aquel momento bastaba con ser un profesor respetado para dar opinión sobre estos temas. Pero que hoy en día sigue sucediendo que cualquiera que es respetado por algo puede opinar sobre cualquier cosa. Y nosotros a veces nos quejamos, por ejemplo, ¿de qué nos quejamos más? De los comunicadores, de los periodistas, que decimos, che, opinan de todo. Los que nos gusta el fútbol, escuchamos los comentarios de fútbol y opinan de todo, y dicen su opinión, y muchas veces lo dicen después del resultado, ¿no? Me parece muy importante porque como es un tema que toca justamente esta tensión que hay entre lo que sería la ciencia y la creencia, estamos hablando de eso, en realidad hay en el medio algo que tiene que ver con un fenómeno. Y ese fenómeno es el que amerita ser estudiado de una manera crítica, de una manera objetiva, y tratando de eludir los propios sesgos que tenemos todos nosotros, algunos más conscientes, otros más inconscientes. Y esa tarea es compleja. De hecho, en esto,
lo plantea mucho Alejandro y lo hablamos siempre, hay una historia de fraudes, siglos de fraudes, y todavía no pudimos responder la pregunta más importante de la humanidad. La pregunta más importante de la humanidad es: ¿hay vida después de la muerte? Es la pregunta de todos, no la hemos podido responder. Y siempre una de las cosas que siempre comentamos, y en aquel momento lo charlamos mucho, era el famoso desafío de Rand, ¿no? Que nunca pudo ser cobrado ese $1 millón, que ahora debe ser 10 millones, ¿no? Porque nadie logró demostrar aún esto, ¿no? Nadie logró demostrar aún lo que Houdini incluso quiso desafiar, ¿no? Que era tratar de demostrar ese tema de que, bueno, si uno se va y sigue estando. Entonces, en realidad, más que nada, quiero felicitarte por ese trabajo que terminó siendo una tesis de un doctorado en la universidad, lo cual tiene, para los que han atravesado eso, saben el valor que tiene atravesar todo lo que es el proceso de elaboración complejo y defenderlo en el jurado, y además el contenido que marca también un hito en tus publicaciones. Creo que no es la única esta, ¿no? Así, muy histórica. Sí, la primera. Es la primera. Marca un hito, digo, porque bueno, lo otro es más conceptual, más cuestionable, más crítico. Y bueno, en realidad, de estas presentaciones del libro, yo siempre digo que tiene que haber una segunda vuelta, que es cuando todos lo hayan leído. Y entonces, en realidad, más que ser una presentación, ser un diálogo entre todos. Ojalá que ya lo haya podido leer. Bueno, creo que con este buen resumen, quizás si tenemos tiempo y vos querés, podemos interactuar para que cada uno plantee algo, una opinión, porque hay muchas cosas. Es muy tan rico y tiene tantos datos que hay muchas cosas para decir. De alguna forma también se enraiza con esta cuestión de, bueno, la medicina, particularmente la psicología y la psiquiatría, porque tiene que ver mucho con el fenómeno psíquico en general, ¿no? Y tiene que ver mucho con la patología también, porque, bueno, de alguna forma también es porque yo estoy acá, ¿no? Yo soy alguien que de joven, de muy jovencito, como le pasó a Alejandro, nos interesó mucho el tema paranormal, el tema esotérico, nos metimos en eso, y en realidad yo terminé estudiando medicina y psiquiatría para distinguir y poder discriminar qué era de un lado y qué era del otro. Porque también en esto hay muchas personas que uno tiene que ayudar porque no tienen bien su salud, ¿no? Entonces es importante también eso. Así que bueno, Alejandro, esto, y igual quedo acá esperando, escuchando a mi colega y doctor, como colegas doctores, y para después seguir charlando y si hay algunas preguntas o algo. Bueno, yo buenas noches. Voy a dar una pequeña impresión, más o menos, no sé si tan pequeña, para no ser muy larga, sobre el libro, un poco más desde las ciencias sociales. Como dijo Alejandro, soy antropólogo y sociólogo, especializado en nuevos movimientos religiosos y principalmente en religiones afro. Pero también me dediqué a otros temas, digamos. Lo que no me dediqué fue a espiritismo, así que no soy un experto en espiritismo, pero acepté presentar el libro básicamente porque, bueno, siempre es un honor que a uno le inviten a presentar un libro y sobre todo porque tenía muchas ganas de leerlo. Así que, bueno, antes que nada quiero agradecer y felicitar a Alejandro por esta obra notable, y notable va subrayado. ¿Y por qué me interesaba leer el libro? Porque, bueno, por un lado sí trata un tema al cual yo le dediqué bastantes años de estudio, que es la regulación de las expresiones religiosas en Argentina. O sea, en Argentina somos un país fuertemente religioso, y por fuertemente religioso no quiero decir fuertemente religioso católico, la mayor parte de la gente se identifica como católica. En realidad los argentinos, aunque se identifican como católicos, creemos en cosas muy diversas y diferentes que a veces poco tienen que ver con el catolicismo. Y a la vez de que somos un país muy religioso, no tenemos esta imagen ideal. Nuestra imagen ideal no es la de un país, digamos, profundamente religioso, ¿sí? En realidad tenemos una imagen de la Argentina que fue vigente hasta hace poco, después en los últimos años se le intentó cambiar un poco, que es, bueno, como que somos un país
blanco, europeo, moderno, católico pero secularizado. Entonces hay toda una serie de expresiones religiosas que estaban presentes en la sociedad desde hace mucho, pero que fueron invisibilizadas porque no condecían con nuestra imagen ideal de lo que sería la cultura argentina y lo que seríamos los argentinos. ¿Sí? Básicamente, para decirlo resumidamente, no seríamos ni negros ni macumeros, esos son los brasileños y no nosotros. ¿Sí? Pero, entonces, cada vez que aparecía, y esto sí, digamos, yo en algún momento me vi forzado a adoptar una mirada histórica, cada vez que aparecía algún tipo de religión que nosotros llamaríamos encantada, o sea que no guardaba el lugar que se le da a la religión en la modernidad, que básicamente es, bueno, mi relación íntima con Dios. Cada vez que aparecía una religión encantada, que parecía que, o que proponía que esta relación puede ser emotiva, intensa, puede ocupar espacios públicos, puede implicar sobre todo fenómenos como la mediunidad, ya sea la mediunidad espiritista, la mediunidad de las religiones afro, otro tipo de mediunidades como la de la nueva era, etc., o los propios pentecostales. Cada vez que aparecían estas religiones siempre eran o invisibilizadas o criticadas. ¿Sí? Primero invisibilizadas, cuando ya no se las podía invisibilizar, entonces se las estigmatizaba y había una fuerte reacción social contra estas religiones. ¿Sí? Los que tengan un poco más de 20 años se acordarán de una preocupación social muy fuerte que hubo por las sectas en la sociedad argentina en los 90, cuando empezaron a aparecer los pentecostales alquilando estadios, en teatros, etc. Se empezó a hablar de esta invasión de estas sectas pentecostales, después se empezó a decir que los afrobanditas mataban personas, lo cual obviamente no es cierto. Ahora se dice que los devotos de San La Muerte del Gauchito Gil pueden llegar a matar personas, lo que tampoco es cierto. En fin, digo, el pastor Omar Cabrera, que es un prócer de los pentecostales en la década del 70 y el primero que empezó con las reuniones de sanación en estadios, fue perseguido por los colegios médicos. Digamos, hay todo este tema, digamos, que trata Alejandro, no es solamente los médicos y el espiritismo, sino los médicos y una forma de ser religioso que no encaja con esta idea que tenemos en general del modelo social de qué debería ser una religión, que sería básicamente el catolicismo, pero un catolicismo secularizado, ¿sí? Que no implica trance de posesión, que no implica que la religión pueda tener que ver con la salud psíquica o física, y sin embargo los argentinos somos muy proclives a pensar que la religión debería intervenir también en la parte de salud. ¿Sí? Hace no tanto tiempo una universidad privada hizo una encuesta sobre, por lo tanto, 2.000 personas se habían presenciado un milagro y como el 80% dijo que sí, y lo gracioso era que la mayor parte de la gente dijo que el milagro lo habían presenciado en el área de salud. ¿Sí? Y esto no necesariamente está reñido, digamos, con la biomedicina, sino que la gente muchas veces recurre a la biomedicina en la medida que puede, pero a la vez también recurre a el mundo espiritual. Entonces, cuando la biomedicina, digamos, funciona, también el mérito se lo llevan el Gauchito Gil, las entidades espirituales de Umbanda, Jesús en la versión pentecostal. Digo, son áreas, la salud y la religión, que para la mayor parte de la gente no están reñidas. Sí están reñidas desde el punto de vista de los especialistas religiosos, principalmente los católicos, y de los especialistas médicos, psiquiátricos y psicólogos, que creen que el tema de la salud les corresponde principalmente a ellos y no ven dimensiones espirituales en el tema de la salud. Aunque esto está cambiando últimamente, hay varios estudios que están siendo hechos sobre cómo la espiritualidad está ganando un lugar en la medicina. Hay estudios en Brasil sobre cómo en muchos hospitales y sanatorios se incluyen prácticas espirituales, pero siempre también son prácticas espirituales de un determinado tipo. Nunca van a llamar, pueden llamar a alguien que haga Reiki, pero no van a llamar a alguien que haga una macumba y no van a llamar a un pentecostal que vaya y haga un exorcismo. Son formas, digamos, un poco más tranquilas de espiritualidad y que
implican algún manejo de energías, pero que no sea demasiada cosa rimbombante, ¿no? Por eso digo Reiki, rezar. Pero bueno, se está ganando un poco de terreno en cuanto a que también lo espiritual es un factor de salud importante. Pero los espiritistas hace rato, digamos, que venían sosteniendo que el espiritismo podía tener que ver con la salud, como dijo también Alejandro y muestra en el libro el tema del magnetismo, etcétera, etcétera. Y bueno, entonces, digamos, este libro es un buen ejemplo, es un área poco estudiada, esto de las reacciones médicas en contra de determinadas creencias religiosas. Los espiritistas muchas veces van a decir, bueno, no, lo nuestro no es una religión, es una ciencia del espíritu, etcétera, etcétera, pero desde las ciencias sociales es obviamente una religión desde que trata de la relación de las personas con los espíritus de los muertos o que tiene una fuerte base en la religión católica, ¿no? Entonces, bueno, quise leer el libro porque tiene mucho que ver con lo que yo estudié en los últimos años, que fue esta relación de conflicto entre la medicina, los psicólogos y grupos religiosos, los afrobandistas. En la controversia sobre las sectas de la década del 80-90 había muchos psicólogos opinando en contra de estas religiones. Y bueno, y también acepté porque me parece que no hay tantos estudios sobre el espiritismo. El espiritismo me parece que sigue siendo importante, pero no tanto como antes, pero en su momento, como muestra el libro de Alejandro, creo que esto lo muestra muy bien, fue algo muy importante, digamos, ¿sí? Porque había mucha gente que, por más que a lo mejor estaba esta idea de que no somos todos católicos, porque todos se identifican como católicos, pero el espiritismo estaba muy presente y causaba mucho ruido, y este ruido, digamos, lo registra muy bien el libro de Alejandro, y si no hubiera sido importante en la sociedad, no hubiera causado el ruido que causó, y todas las reacciones religiosas, médicas y psiquiátricas en contra. Entonces, me parece que de una forma indirecta, digamos, el libro también muestra la relevancia que tuvo el espiritismo, así que eso también me parece una contribución súper importante. También el libro, digamos, voy a pasar ya a los méritos más concretos que yo le veo. Primero, abarca un periodo temporal muy extenso, ¿no? 80 años, de 1880 a 1950. Eso, digamos, está muy bien, porque no todos los estudios históricos, especialmente una tesis de maestría, digamos, que es un primer paso, digamos, pero es un libro, podría ser tranquilamente una tesis de doctorado por la cantidad de información que tiene, que es bestial. Como dije, bueno, muestra la relevancia del espiritismo en la sociedad a lo largo de 80 años. Y hay una cosa que me llama mucho la atención y que me parece, digamos, súper importante, es la increíble cantidad de fuentes que utiliza. Esto realmente es sorprende, apabulla, digamos, si uno ve el texto se puede leer muy bien, pero todo el tiempo están remitiendo a notas al pie que dicen, bueno, esto apareció en tal revista, esto apareció en tal libro, esto lo dijo tal persona, y eso están las notas al pie, lo cual está muy bueno porque posibilita, digamos, dos niveles de lectura, ¿no? Un nivel de lectura más fácil, que es sin leer las notas al pie, y otro nivel un poco más complejo, que bueno, si uno quiere saber quién dijo qué, cuándo, dónde y dónde fue publicado, puede recurrir a las notas al pie. Eso es sumamente importante porque le saca este formato medio aburrido de tesis académica que siempre las hace las tesis medio aburridas para cualquiera que no sea un académico, y también para los académicos muchas veces. Pero digamos, a mí lo que me parece también muy increíble es el tipo de material que usa, ¿no? Porque usa una cantidad de publicaciones, de editoriales espiritistas, de revistas espiritistas, de institutos que ya no existen y que a lo mejor sacaron 10 o 20 revistas y que desaparecieron, digamos. Hace visible todas unas fuentes de información histórica que generalmente no se les presta atención porque no son suficientemente importantes y porque no la producen actores importantes de la sociedad, ¿no? Entonces, esto me parece sumamente importante porque saca toda esta actividad cultural
muy fuerte que hubo y que quedó plasmada en revistas, en libros, o si no también en recuerdos, porque él entrevista a familiares de algunas de las figuras principales que él mostró en todo este debate, y todo eso que estaba olvidado, oculto, él lo saca a la superficie y lo vuelve a traer para mostrar cómo había un debate muy amplio de una cantidad de temas que nosotros pensamos que a lo mejor en la sociedad argentina no estaban o que no eran relevantes. Entonces, esto me parece que es un hallazgo, digamos, de la tesis. También es importante que sea parapsicólogo, digamos, y no solamente un cientista social o un historiador apenas, porque hay una cantidad de material que nosotros, los cientistas sociales, no hubiéramos utilizado, ¿sí? Aparece una cantidad de posiciones, de una diversidad interna del espiritismo muy importante, pero también la diversidad del discurso científico a favor o en contra del espiritismo, que era un discurso científico que a veces era científico, digamos ya validado socialmente como científico, y a veces era, vamos a decir, disciplinas que se querían imponer como científicas y que también a veces lo hacían en contra de otras que tenían menos chapa todavía porque eran más religiosas, digamos. Y entonces toda esta también batalla por los nombres, ¿no? Está muy interesante la parte en que él habla de, bueno, los mediums eran denigrados, pero entonces los que querían estudiar esto de la ciencia llamaban los metagnomos, ¿no? Metágnomos. Entonces, bueno, vamos a estudiar los metágnomos, que son la parte, digamos, aceptable que nosotros queremos rescatar y que es la gente que creemos que tiene poderes, y dejamos a todos estos mediums que nos parecen que son medio truchos de lado, ¿no? Y que son generalmente los que se dedican a la parte de curaciones, sanaciones, etc. Lo que no quiere decir que sean realmente más truchos, pero que sí, digamos, en estos procesos de lucha y de validación constante y de desvalidación que hay entre lo religioso, lo científico y todo lo que hay en el medio, porque hay una amplia gama de disciplinas en el medio, y esta gama de disciplinas va cambiando, no es lo mismo en 1900 que en 1960, ¿no? Cuando empieza la parapsicología, esto está muy bien también cómo él va poniendo, cómo la parapsicología va ganando cierto estatus científico que no llega a lograr del todo, o quizás sí, habría que ver, hay distintas posiciones al respecto. Pero digamos, toda esta variedad de voces aparece, y aparece mucho más de lo que aparecería en un libro escrito por un antropólogo, un sociólogo o un historiador, porque hay una cantidad de estos saberes a los cuales nosotros no le prestaríamos atención, por ejemplo a la parapsicología, porque diríamos, bueno, estas cosas no caen ni en el campo de lo que consideramos nosotros, de nuestros prejuicios académicos también, ciencia, ni caen dentro de lo que nosotros consideramos, dentro de los prejuicios académicos también, religión, ¿no? Entonces, si esto lo hubiera hecho un antropólogo, un sociólogo o un historiador, solamente historiador y no parapsicólogo, hubiera sido mucho más pobre, porque no habría el amplio, no presentaría un espectro tan grande de interlocuciones, de diálogos sociales, de interpelaciones, y tampoco utilizaría la cantidad enorme de fuentes que utilizó Alejandro. La militancia paranormal no me hizo... No me hizo efecto, entonces. No. O te ayuda, digamos. Hay cosas, a veces ayuda. Gracias. Entonces, rescata del olvido básicamente a toda una franja de nuestra cultura que estaba sumergida, y sobre todo una cantidad de personajes y de instituciones realmente notables. Algunos aparecieron en el video, pero es muy interesante, digamos, toda esta gente que va defendiendo el espiritismo, va defendiendo el estudio científico del espiritismo, porque quiere diferenciar lo que estaría bien del espiritismo y lo que no. Es toda una serie de diálogos sociales sumamente interesantes que vuelven a existir gracias al trabajo de historiador cuidadoso y meticuloso, ¿no? Entonces, bueno, nada, básicamente yo creo que nos presenta lo que yo a veces digo, bueno, cuando estudiamos religiones que no son la católica, decimos, bueno, yo digo, estamos estudiando el lado B de la cultura argentina, ¿no? Porque realmente los pentecostales, bueno, sí son el 20%, el 15% de la población, pero nunca uno cree que son tanto porque están invisibilizados. Los afrobanderistas, hay templos por todos lados, en todo el Gran Buenos Aires, pero también hay una especie de invisibilización. Yo diría, bueno, estas religiones
no mayoritarias son el lado B, pero Alejandro también nos presenta este lado C, digamos, que son todas estas disciplinas que intentan legitimarse como ciencias, que intentan legitimarse como religiones científicas, etc. Y nos muestra un poco más y mejor qué es esto de ser argentinos y cómo esto fue variando a lo largo del tiempo, de vuelta rescatando toda una gran porción de nuestra cultura y de nuestra sociedad que está sumergida, ignorada y rescatada ahora por el libro de Alejandro, que vuelvo a decir es una obra notable. ¿Sí? Gracias. Bien, bueno, en principio quería hacer algunas apreciaciones respecto a lo que tanto Ricardo como Alejandro acaban de contar. Una característica que me parece valiosa, importante en este sentido, es rescatar el hecho de que, como el título lo indica, entre médicos y médiums, ¿no? Y uno podría decir otro título posible, contra los médiums, a favor de los médicos, o contra los médicos a favor de los médiums, ese podría ser otro título posible. A mí me pareció más interesante el hecho de que la mediumnidad, en primer lugar, no es una experiencia solamente kardecista, o no solamente propia de la Escuela Basilio, ni tampoco del trincarismo, que es otra corriente muy poco conocida, también argentina, originada aquí, sino que, ni tampoco, por supuesto, de algunos cultos afrodescendientes, ¿no? Como la Umbanda, que también son espiritistas, autodenominadamente espiritistas, y sus prácticas validan la mediunidad también. De modo que, en realidad, cuando hablamos de la mediunidad, debemos expresar el fenómeno mediúmnico en un sentido mucho más amplio. La mediunidad está presente en muchas culturas, en Tailandia, en Japón, en África, en América, en muchos países de América Latina. Hay creencias mediúmnicas, prácticas mediúmnicas. De hecho, quizá tanto Alejandro como Ricardo habrán leído en alguna de las páginas donde algunos médiums decían tener comunicación con los próceres. Había médiums que decían tener comunicación con San Martín, con Sarmiento, con Belgrano. En los años 1880 y pico aproximadamente, al punto tal de que algunos políticos eran sumamente críticos al respecto. Y después hubo una práctica muy curiosa, que luego pasó de moda, que es una suerte de consumo irónico. O sea, nuestros próceres, o incluso líderes militares argentinos, intelectuales como Leopoldo Lugones y tantos otros, visitaban grupos espiritistas y se divertían viendo cómo las mesas se levantaban y las médiums entraban en trance con sus ojos hacia atrás y toda una serie de parafernalia, y sentían que era un fenómeno absolutamente nuevo. Algunos, por decirlo de algún modo, sucumbieron al encanto de la mediunidad, y otros simplemente corrieron su silla, se colocaron su sombrero de galera y se fueron de la sesión con apenas unas risas, ¿no? Como diciendo, estos definitivamente están todos locos. Y esta fue parte de la cultura argentina durante aquellos años, al punto tal de que incluso algunas figuras como Miguel Bullari u otros tantos líderes científicos decidieron alquilar teatros para hacer críticas intensas a las prácticas del espiritismo y sobre todo el kardecismo, que se había expandido en toda América Latina. Pero una de las cuestiones que yo quería señalar en relación con la mediunidad es el hecho de que la mediunidad no es un patrimonio solamente del espiritismo kardecista, ni de la Escuela Basilio, ni de ninguna otra religión en particular. A pesar de que en Brasil es muy común utilizar la expresión religiones mediúmnicas, ¿sí? Lo cual, bueno, podemos discutirlo con Alejandro al respecto de esto, si es una expresión o no genuina, pero lo cierto es que la mediunidad es una experiencia común a toda la condición humana. Hoy en día, por ejemplo, tenemos actividades mediúmnicas, por ejemplo, a través de las redes, en teatros, relativamente similar, no voy a dar nombres, pero si googlean van a encontrar muchos médiums seculares, o sea, no religiosos, que esto es muy distinto a lo que hemos visto acá, son médiums religiosos, o vinculados a una doctrina en particular, ágrafa o literaria como el kardecismo, un poco más ágrafa como la Escuela Basilio, que no tiene una gran literatura, y la Umbanda ninguna, definitivamente. De modo que
Lo que es interesante del mundo mediúmnico es el hecho de que, si lo extrapolamos al día de hoy, encontramos a muchas otras neomediumnidades. Así como Alejandro es experto en neoreligiones, también es válido hablar de neomediumnidades, o sea, mediums que a través del internet dictan algún tipo de o curso, o actividad educativa, o bien brinda consultas, y sus servicios, curiosamente, tienen una implicancia. Yo lo he trabajado con algunos mediums y he publicado algunos artículos al respecto, y que tienen una práctica clínica, no siendo psicólogos, en términos de ayudar a los deudos a lograr el duelo, a reconciliarse con las personas, así como otros buscan la clave de internet para ver si el amante fallecido los engañaba, y un montón de otras prácticas casi tan extravagantes como las que ocurrían hace 100 años en relación con las prácticas mediúmnicas, ¿no? En donde los mediums llenaban teatros. Hoy se repite en parte ese mismo fenómeno, de modo que, como dijo Ricardo, el fenómeno más absolutamente increíble, incognoscible, atemorizante y aterrador por momentos es si existe vida después de la muerte. Y los mediums, de alguna manera, han sido representativos de esa realidad singular a través de la cinematografía. Todos seguramente recordarán películas como Ghost, ¿no? Donde una medium charlatana y farsante al principio engañaba y luego se convence de que tiene dones excepcionales, o un pequeño niño que le confiesa a su psiquiatra: veo gente muerta. Ahí sí, ¿no? Todos recordarán esa famosa frase que se hizo un ícono en el cine mundial, que fue nominada a 6 premios de la Academia y no ganó ninguno, incluso considerada no cine de terror, sino cine dramático. Estas también son formas de negociación, de intrusión, de tergiversación respecto a lo que el público en general piensa de que son los medios, ¿no? Hace poco leí un artículo muy interesante en relación con las prácticas mediúmnicas en el cine argentino, ¿no? Y vemos a Pepe Arias engañando a una persona. Esta película también, no recuerdo el nombre, el hermano José, también, desde los años 40, Pepe Arias también la protagoniza, en donde los medios, los curanderos y los hipnotizadores, otro rubro también controvertido, o magnetizadores, eran figuras objeto de burla, de crítica, ¿no? de como quien consulta un medium es un torpe, un ignorante, un ingenuo, que se deja engañar con facilidad. No obstante lo cual, en rigor sabemos que han ocurrido muchos episodios históricos muy divertidos y lamentables también para la crítica policial en relación con estas cuestiones. El Mano Santa está cargado, Alberto Olmedo, ¿no? A quien de hecho se atribuyó a los umbandistas el haberle hecho algún tipo de, ¿no? Haberle hecho algún tipo de daño, y por eso cayó de aquel edificio en Mar del Plata, ¿no? O sea, en realidad, y esto tiene que ver con la estigmatización social de los practicantes de la mediunidad. O sea, en algún punto, yo creo que a través de este libro, a mi juicio modesto, escrito apasionadamente, con mucho sesgo militante a favor de lo paranormal, pero también con una mirada crítica respecto a este tipo de prácticas, está un poco, demuestra que estas tensiones entre, no solamente médicos, yo coloqué al médico como una figura que históricamente siempre ha sido, digamos, no estigmatizadora, pero sí competitiva respecto a otros saberes en relación con el arte de la salud, como en algún momento lo fueron los curanderos. Precisamente Argentina hasta el año 14 tenía más curanderos que médicos, y en el interior muchísimos más. Entonces el médico diplomado era una categoría y el curandero era otra categoría, pero incluso se anunciaban en los diarios con absoluta libertad y dignidad, ¿no? Curandero, atiendo todo tipo de males, mal de amor, mal de salud y otros males en general, ¿no? Y era un honor ir a un curandero para ser atendido, que tenían colas. De modo que, en este sentido... ¿Cómo? Y hasta el día de hoy, en buena medida, si recordamos... A la mano Pascual en Florencio Varela. ¿Cuánto? Cuando yo fui, yo tenía casi el número 1200. O sea que, más o menos. De modo que, en rigor,
digamos, los practicantes del curanderismo, la hipnosis, que también siempre fue una disciplina temida, estigmatizada, controvertida. Recién en el año 67 la Asociación Americana de Psicología aceptó el área de hipnosis, que después se convirtió en un departamento, pero en general siempre estas disciplinas tuvieron estas tensiones, estas controversias, ¿no? Y creo que en el libro presento algunos casos, algunos divertidos, y otros que, bueno, merecen, por supuesto, ser tomados con rigor, y que como un historiador, cuando leyó uno de los primeros manuscritos, me dijo, muchos de los problemas planteados en uno de esos capítulos podrían ser absoluta y literalmente servir a lecturas contemporáneas sin remitirse a más de 100 años, ¿no? De modo que me sorprendió esa perspectiva, porque efectivamente los problemas del pasado se repiten, ¿no? Sistemáticamente. De modo que, bueno, estas es un poco algunas ideas que yo quería presentar en torno al libro. Si lo desean, tanto Ricardo como Alejandro pueden formularme alguna pregunta simpática o crítica, o bien, bueno, el resto de los participantes estamos abiertos también a opiniones, comentarios, sugerencias. Sí. Yo no vi ningún fervor militante en el libro. No me pareció que era fervor militante. Lo vi bastante objetivo. Y si alguien te dijo de los que te evaluó que de alguna forma parecía que tomabas partido, quizás es porque la persona esperaba críticas que no son necesariamente objetivas. ¿Entendés? Digo, me parece. Yo lo vi tu trabajo, lo vi como súper objetivo, súper medido, limitándote a mostrar las discusiones sin decir ni los que critican tienen razón ni los que defienden tienen razón. Y como digo, sí me parece que tomaste un rango de personas y de personajes súper amplio, y que ahí sí yo veo, digamos, tus antecedentes parapsicológicos, más que nada por haberle dado importancia a estos actores como actores sociales, no necesariamente como están diciendo la verdad o tienen razón. ¿Entendés? Entonces creo que sí, que vos agarraste y incluiste en la conversación a mucha más gente de la que incluiría un historiador, pero esto no es fervor militante, esto es justamente darse cuenta de que había una interlocución muy amplia entre una cantidad de personas que en nuestra perspectiva académica despreciaría o menospreciaría. Entonces digo, no me parece que es un libro militante para nada, al contrario, me parece que es bastante objetivo y que lo único que hace es plantear, bueno, las discusiones se ven estas, sin tomar partido de si alguien tiene razón o no. Parece que si alguien te dijo que era militante, creo que no creo. Sí, adelante. ¿Qué tal? Yo los raptaría a los tres y me los llevaría a casa. Tengo demasiadas preguntas y muy poco tiempo. Pero le pregunto si en algún momento usted se enteró de que, no quiero ser consumo, la prescripción o la toma médica de psicofármacos en un medium quisieran que éste declarara que le baja la mediunidad. No me consta. No. Y nada en relación con eso. No, fue una cosa que me pasó en la vida, que le dije a alguien, bueno, porque no sabíamos si verdaderamente las cosas que escuchaban eran mediunidad o psicosis. No, acá lo que habría que aclarar es que a veces usamos un término que tiene distintos significados. Por eso que en general uno debería definir el término antes de apreciar, ¿no? Reflexión sobre el significado. Cuando uno dice medium, dice algo muy amplio, ¿no? Dice algo muy amplio que de alguna manera Alejandro lo planteó, y por eso, en realidad, en todos estos fenómenos, diciendo lo que yo es una bolsa de gatos, un poco hay de todo. Entonces, la realidad es que pasa un poco con la experiencia mística, que seguramente vos lo has estudiado mucho, ¿no? La experiencia mística es un fenómeno patológico, es un fenómeno místico, es un fenómeno paranormal, pero tenemos que delimitarlo, porque hay algunas cosas que tienen un correlato, por ejemplo, neurobiológico, algún fenómeno, pero uno diría, todo tiene un correlato neurobiológico, porque si tenemos el cerebro y estamos acá, algún correlato neurobiológico tiene que haber.
Entonces, hasta esa conceptualización es bastante compleja. Pero lo que sí es cierto, que bueno, a Alejandro le consta y a mí también, es que dentro de este mundo de personas que plantean fenómenos, hay de todo. Hay gente que tiene problemas de salud y otros que no. Por eso hay un límite muy delgado, que es difícil de plantearlo, de discernirlo, que no tiene ninguna conclusión, que es en sí el fenómeno místico propiamente dicho, ¿no? Cuando me refiero al fenómeno místico es lo que ahora un poco también lamentablemente se puso muy de moda, que es de la experiencia con psicodélicos, ¿no? Se volvió a poner de moda, ¿no? Porque era algo histórico de la década del 30. Pero también, porque de ahí aparece mucha gente que es militante, ahí sí, que tiene de alguna manera que es consumidor, y que entonces lo conecta eso con experiencia espiritual, ¿no? Y ese en realidad es un tóxico. Es decir, fíjese qué complejo que es, ¿no? Porque se plantean muchas cosas desde esa perspectiva. Bueno, no todo, en realidad hoy en día hay mucha investigación a nivel global y resurgió la idea del tema de la psicodelia, como por ejemplo la psilocibina, la ayahuasca también, pero también el LSD, cosas que bueno, habían tenido toda una época de oro de investigación y después bueno, pasó lo que todos sabemos y bueno, ahora con más control desde el punto de vista regulatorio, ético, relacionado con investigación en seres humanos, se está realizando de nuevo una ola que tiene que ver con una cuestión más desde la perspectiva del proceso científico de validación, ¿no? Que tiene que ver más que nada con la cuestión médica. Eso hoy en día se sabe bastante de cómo llevarlo. Pero el problema es lo que es por afuera de eso. Que entonces genera una preocupación que, bueno, de alguna manera Alejandro lo dice y quizás una crítica al libro tiene que ver con que, si bien no tomas posición, queda dentro de una lectura que después me gustaría que me digan ustedes, ¿no? Cuando lo lean, como que, bueno, la preocupación de la Liga Higienista, ¿cuál era, no? Porque uno diría, si ustedes me preguntan a mí, bueno, pero ¿por qué estás hablando acá? No, bueno, me invitó Alejandro, pero ¿por qué me invitó? Porque soy médico. Y si soy médico, ¿qué es lo que me define? En el caso mío personal son dos cosas, una curiosidad intelectual y la vocación de servicio. Entonces, dentro de eso, la Liga Higienista Argentina, como puede ser las autoridades sanitarias, se preocupan por la salud de la población. Entonces, si uno dice, bueno, el agua bendita sirve para curar el cáncer, bueno, fenómeno, yo lo puedo decir, pero lo tengo que probar. Porque si no, hago una receta, lo mando a comprar a la farmacia, o yo la produzco y vendo, y comercializo, y de alguna manera engaño a las personas con algo que no está comprobado. Ese es el punto donde es tan importante que haya una validación empírica cuando se trata de personas que requieren una asistencia, una ayuda porque están sufriendo. Y después otro tema importante es que por ser popular no es cierto, ¿no? Si uno dice, bueno, ¿quién es el más popular? Bueno, Bad Bunny es muy popular. ¿Cuántos, las chicas deben saber, cuántos millones de reproducciones tienen? Y en una conferencia de Feynman, el físico de MIT, debe tener 2000 o 2000, digamos, que eso tampoco lo valida, ¿no? Digamos, la ciencia no se valida por lo popular o porque se vota. No votemos a ver qué es lo válido, ¿no? Digamos, si uno busca, por ejemplo, todos conocemos a Einstein de nombre, conocemos la teoría de la relatividad, y uno dice, bueno, ¿quién puede refutar esto? Un físico que se dedica a la física teórica y eso, ¿no? Sin embargo, si uno busca por internet, va a encontrar un montón de refutadores que son disparates que dicen y con un lenguaje pseudocientífico y que favorecen eso. Entonces, esa es un poco la perspectiva de cómo uno tiene que tratar de también definir para poder arribar a un punto que implique una construcción de conocimiento que tiene que ver con eso, digo, de curiosidad intelectual, pero también cuando se trata de cuestiones de la salud del prójimo, bueno, uno tiene que, cualquiera de nosotros que sufre o tiene un familiar que sufre, ¿qué va a esperar? Que lo que haga tenga un conocimiento, que esté validado y que realmente sirva, que no le vendan perro por una cosa así. Una consulta. Para Sí, adelante, sí. Doctor en antropología. Doctor, usted que está interesado en lo que África nos trae, viniendo, según te dijeron, de los surubes y explotando en estos momentos en Argentina, ¿van a investigar o explicaron algo sobre constelaciones familiares?
no le veo relación a las constelaciones familiares con el mundo afro, me parece que no. Dicen que Heidegger las trajo de los suyos. Sí, las estudió ahí. Yo soy testigo. No sé. Yo igual, como África es un continente muy grande, las religiones que yo estudio vienen de otros lugares de África, así que... No me No sé. gusta, pero... Sí. No, yo lo que quería decir, me parece que tampoco hay que ver... El problema es que a veces desde la medicina se piensa, bueno, todos los que tienen ciertas experiencias de estados alterados de conciencia tienen algún problemita psicológico, y no todos lo tienen, digamos. Y en determinados ambientes, es donde la antropología, digamos, trata de estudiar eso, es en determinados ambientes sociales, ciertas experiencias de estados alterados de conciencia pueden tener efectos de alguna forma curativos, paliativos, o como se los quiera llamar. Pues no es lo mismo tomar ayahuasca solo en la casa que en una comunidad de gente que sabe cómo se prepara, sabe cómo manejar ese estado, etcétera, etcétera. Yo lo que no vería tampoco es necesariamente que también uno puede pensar, bueno, el agua bendita cura el cáncer. No todo el mundo lo va a comercializar y vender. Mucha gente te la va a dar, te la va a llevar al hospital y te va a decir, con todo este tratamiento que estás haciendo, acá tenés el agua, acá tenés la estampita, y esto además te va a ayudar. Entonces Sí, digo, son dos no niveles siempre hay, es una cosa o la otra. El problema es cuando es una cosa o la otra, ahí sí se complica, pero me parece que está bueno cuando, por eso digo que mucha gente, esta investigación que se hizo, mucha gente había visto milagros en la parte de salud, y no es porque no habían pasado los médicos, justamente porque pasaron por los médicos, vieron todos esos milagros. Lo que pasa es que después se lo atribuyen a el Gauchito Gil, porque me hace una operación complicadísima y ay, el Gauchito Gil me salvó. Sí, chabón, pero te pasaste por no sé cuántas operaciones y unidades de terapia intensiva, pero digamos, el Gauchito, esto podía haber salido mal, pero salió bien. ¿Por qué? Porque el Gauchito Gil a veces se ve cómo ayudó a los médicos, potenció el saber médico, lo que fuera. Digo, me parece que está bueno no ver necesariamente conflicto, y sí está bueno ver cada situación para ver si, ok, están dejando que la gente haga el tratamiento que tiene que hacer y esto es como algo que lo ayuda, o esa gente que sí, que dice, no, yo te vendo esto y te va a curar y es un remedio recontra trucho, y las dos cosas existen, y eso es lo problemático, digamos. Tenemos lo religioso como ayuda y lo religioso como en vez de, eso es como el comercio. Entonces, digamos, ahí es donde me parece que hay que decir, no, en vez de comercio no está bueno. Ahora, si la gente quiere tener una estampita al lado o quiere tener que le tiren un poquito de agua bendita en el hospital, mientras no inunde todo, pero bueno, ahí también uno puede decir, no, pero el agua no, en una unidad de terapia intensiva, el agua bendita puede no ser lo suficientemente aséptica, digamos, ¿no? Está bien, eso puede ser. Digo, pero no necesariamente vería un conflicto entre una cosa y la otra. Hay que ver cada caso. Algunas veces hay conflicto, otras veces no necesariamente. Sí, yo estoy de acuerdo con vos. Yo creo que no hay conflicto porque, de hecho, la definición amplia o clásica que uno dice de salud es el equilibrio biopsicosocial, ¿no? Y en eso incluye las preferencias de la persona, ¿no? Cuando uno plantea un tratamiento, tiene que ver también con las preferencias culturales, sociales, históricas, biográficas de esa persona. Pero fíjate que también el tema de los términos, ¿no? Porque uno dice, bueno, 80% habías dicho de personas que dijeron que... Sí, más o menos. Bueno, es un decir, ¿no? Eran muchos. Muchos milagros. En esa palabra milagros hay un montón de acepciones que la gente pueda creer que es un milagro, ¿no? Ese famoso chiste que dice, va la persona al quirófano, se opera de una situación complicada, sale, se cura y dice, bueno, gracias a Dios me curé, ¿no? Me salvó la vida. En realidad, las creencias que todos tenemos de una manera o de otra nos ayudan mucho, y en realidad un más es potencial, ¿no? En los estados alterados de conciencia, iba un poco a ese punto, es algo muy amplio también, que va desde las cuestiones patológicas a las cuestiones, por eso hablé mucho del fenómeno místico refiriéndome a eso, ¿no? A cuestiones donde hacen mejor a la persona, más solidaria, menos egoísta, y que además le genera
un bienestar más allá de la enfermedad. Porque en realidad el tema de la salud, cuando hablamos de salud, en realidad planteamos la cuestión médica con cómo que va a trabajar con la enfermedad, ¿no? Nos pasa mucho en psiquiatría, que pasa a muchos psiquiatras, ¿no? Yo eso trato también de plantearlo como problemático, que no hay que solamente pensar en si una persona tiene una enfermedad y tratar la enfermedad, sino que hay que ayudar a los aspectos sanos de la persona a que se desarrollen. Y ahí está todo esto, ¿no? El tema de la espiritualidad, la creencia y sobre todo los actos solidarios, ¿no? Porque el tema del trabajo relacionado con el altruismo es algo que cura. De alguna manera uno lo podría plantear en esa palabra. Claro, muchos médicos me dirían, bueno, pero no va a curar el cáncer. No, pero va a hacer que la persona se sienta mejor y esté mejor. Y en definitiva, el tema de curarse o no curarse tiene que ver más que nada con la calidad de vida y la subjetividad de esa persona. Por eso que, de acuerdo totalmente con vos, todo es útil y sirve. El tema es que hay que tener igual, tiene que haber una cuestión de espíritu crítico, de plantear, claro, porque es un espectro muy grande de situaciones diversas, de subjetividades diversas y también de profesionales diversos, ¿no? Porque también en nuestro mundo hay de todo. Una consulta. ¿Cómo calificarían ustedes, por ejemplo, la actividad del padre Mario o de gente que ha trabajado desinteresadamente o ha solucionado problemas de gente sin cobrar? O ¿cómo lo calificarían? A ver, cuando yo decía que la sociedad argentina somos profundamente religiosos y no lo reconocemos, ¿sí? Porque siempre creemos que tenemos una especie de catolicismo secular, también somos profundamente mágicos y está lleno la historia argentina de personajes como el padre Mario que pertenecieron a distintas religiones, ¿sí? La Madre María, Tibor Gordo, ninguna cantidad de gente que fue, digamos, calificada como curandera, pero como yo ahora por los últimos años estuve estudiando a la Madre María. La Madre María tiene un mensaje, que nos guste o no, es un mensaje principalmente religioso. Y ella siempre fue estigmatizada, aún en la época en la cual estaba, como el paradigma de la curandera argentina. Y sin embargo su mensaje ella en realidad era una profeta, ¿sí? Que a lo mejor podemos hacer una relectura del catolicismo, que puede no gustarnos, pero digamos ella pensaba y tenía una misión religiosa. Entonces, ¿qué pasa? Generalmente cuando estos personajes que mezclan lo religioso y la sanación no pertenecen a religiones socialmente legitimadas, son calificados como curanderos y están siempre más cerca de ser acusados de ejercicio ilegal de la medicina, ¿sí? El padre Mario, yo me acuerdo que siempre era así como alguien que se hablaba del padre Mario, pero no era muy visible, hasta que creo que Menem fue a verlo o algo así, y de repente hubo como una irrupción en la arena pública, en los medios, y se hizo súper famoso el padre Mario, ¿sí? Pero a la iglesia no le gustaba mucho eso. Incluso yo las veces que escuché, por ejemplo, a Aguer defenderlo, defenderlo al padre Mario, lo defendían en términos de, no, pero el padre Mario tenía un grado en psicología, ¿sí? Porque, digamos, a la iglesia católica tampoco le gusta mucho esto de que los sacerdotes sanen, ¿sí? Porque siempre el que sana, el único que sana es Jesús, y los sacerdotes que tienen rol demasiado sanador, no le gusta mucho la institución, ¿sí? Después vino Sueiro, lo legitimó un poquito socialmente, con esto de padres sanadores, etc. Digamos, nada, eso es como fenómeno social, digo, ¿no? Eso es algo bien particular de la sociedad argentina. A veces aparecen estos sanadores como sacerdotes católicos, a veces aparecen como pastores pentecostales, a veces aparecen como padres de santos, pero son mucho menos conocidos, y a veces como curanderos o mediums o lo que fuera. Entonces, digo, van apareciendo de distintas formas y de acuerdo a cómo la sociedad los define en ese momento, van a encontrar más o menos problemas. Sí, pero ¿cuál es su opinión de si funcionaba o no, o qué era? Digo, nada, es lo que estábamos diciendo. Yo creo que yo estoy en contra de la gente que tiene una idea demasiado biomédica
de la salud. Como el doctor recién dijo, biopsicosocial. Eso ya que la World Health Organization, eso ya te amplía el espectro de lo que es la salud, para incluir también lo cultural y para incluir también lo religioso. Entonces, bueno, nada, el padre Mario, no hay estudios que nos permitan decir y el tipo era realmente un sanador. Ahí siempre es evidencia anecdótica. Bueno, hay 2 casos que aparentemente, ¿no? ¿Uno o 2? Que están, no, uno todavía, no sería santo. Hay un caso. Yo conozco 2. Lo beatificaron, no, pero digo, el padre Mario creo que es beato. ¿No? Creo que es beato, o sea que acá hay como un milagro mínimamente reconocido, creo que sí, que es el de la chica que estaba en el lecho de muerte con él, y él le dijo, nosotros vos te vas a curar, y la chica se curó. Pero además era radiestesista. Era muchas Cumplía cosas, muchos ese roles es al el mismo tema, tiempo. digo, es muchas cosas. Es como hoy día quien se llama a sí mismo exorcista, reikista, parapsicólogo. Lo que pasa es que él tenía la Pobre. chapa de usar el traje sacerdotal. Entonces eso ya... Y sacerdote siempre y tiene hacer, un halo. y no cobrar plata y hacer una fundación, digo, ¿no? Como decía el doctor, una función social. Qué sé yo, ahora está el padre Ignacio, está la muchacha esta sanadora en Rosario, Leda. Digo, son gente que va apareciendo y que te va mostrando que en la sociedad argentina hay como esta necesidad de estas personas. Pero con estos normalmente poderes. la mayoría de la gente que calculo que recurre a esas personas es porque cuando la ciencia no le da resultados. Sí, Con las dos cosas. claro, y no solo la ciencia, sino el que ejerce la ciencia, ¿no? Sí, sí. Todos ustedes que son usuarios del sistema de salud, tendrán médicos que los tratan bien y muchos que no los tratan bien. Entonces también lo que se busca es esa reconfortación de alguna manera del espíritu. Pero me quedé pensando en el libro específicamente, hablando de esto, para no irnos de eso. Y en estas tensiones decía de Mario, lo que vos sacaste Mario, como que en esa misma época estaba Paulí, Novillo Paulí, y estaba Quevedo, que era justamente más del lado nuestro, diríamos, ¿no? Tenían otros roles. de la Pero ciencia. como decía Alejandro, el rol, el hecho de vestir una sotana les daba una autoridad en un nivel, en un metanivel, ¿no? En un nivel diferente, ¿no? Me parece. Sí, ¿Esta referencia a González Quevedo? Claro, González Quevedo y Paulí. Entonces, no, González Quevedo era crítico de Por todo. eso digo, ¿no? Por eso digo que en ese momento, Mario, Sí. en los 90, me acuerdo que me invitaron al programa yo era bastante jovencito, en un programa que era prime time en ese momento, que estaba Chiche Germ. Memorias. Pero Quevedo, justamente, muy de esa época, muy firme, que venía mucho de la Argentina, él estaba en Brasil, en San Pablo, y Novillo Paulí, que tenía la cátedra en El Salvador, en la Universidad de El Salvador tenía la cátedra de parapsicología. Y tenían una visión totalmente contraria a eso, ¿no? Y a los espiritistas, y a los médicos y todo. Claro, pero ahí Quevedo es interesante también, porque Quevedo chapeaba con las dos cosas. Chapeaba con que era parapsicólogo y chapeaba con que era católico. Y yo me acuerdo, pues yo leía, compraba sus libros, lo escuchaba, y él decía, milagros solo en la tradición católica, no sé qué. Entonces ya él, chapeando como sacerdote, chapeando como parapsicólogo, podría decir que sí, milagros, pero no eran tan controlables y solo dentro del catolicismo. Nunca, Bueno, eso era para mantener la sotana. nunca en los evangélicos. No lo sacaba. Los evangélicos no. Está bueno, por eso es interesante, y es lo mismo que digo, que ese mismo proceso que él analiza siempre pasó. Esto, ¿viste? Digamos, las disputas por la legitimidad y por las etiquetas, ¿no? ¿Cómo te llamas? ¿Te llamas medium? ¿Te llamas chanta? ¿Te llamas metágnomo? Como el cantor metágnomo. Estudiamos los metágnomos. Y de acuerdo a cómo te llamen, de vuelta, padre Mario, bueno, que era radiestesista, Claro. era sacerdote, Él sacaba un era péndulo y psicólogo, leía. era una persona que hacía obra social, era un poco de todo. Entonces, para algunos rescataban una cosa y otros rescataban otra. Y era además un crítico de las terapias alternativas y del tarot y de las prácticas adivinatorias. Por lo general no recomendaba ese tipo de cosas. Sin embargo, usaba un péndulo. O sea, eso tiene que ver, ahí es un juego interesante, ¿no? Digamos, yo me pongo en una vereda para criticar al otro, ¿no? Y el otro se pone en una vereda distinta, a pesar de que otros los ven dentro de un mismo paquete, ¿no? ¿Se entiende? O sea,
ese es un punto. Yo recordaba, mencionabas a Enrique Novillo Paulín, un sacerdote que ocupó la cátedra el Instituto de Parapsicología de la Universidad de El Salvador, y él solía decir de que el fenómeno psi era una demostración de la existencia del espíritu, ¿no? Gustavo me lo puede confirmar, que estudió con él. Y este argumento era un argumento religioso, ¿no? Yo recuerdo un famoso experimento de las semillas, donde en una prueba había juntado adolescentes, niños y niñas, y una conclusión del experimento, para influir mentalmente sobre las semillas, es que no había dado ningún resultado. Y él argumenta de que supuestamente al estar los chicos juntos, bueno, pensaban en otras cosas en lugar de tener mejor concentración. Ese es un argumento, uno podría decir, clerical. O sea, ¿qué tiene que ver, ¿no? Cuando Rain, su maestro, decía que el fenómeno paranormal era un fenómeno no físico. Que ese también es un interesante argumento, porque decir no físico es una definición negativa de lo que es lo paranormal. Es decir, no es azul, no es verde, no es negro, pero no decir que es blanco, ¿no? Entonces, a veces estos eufemismos, estas definiciones, entrañan intereses ideológicos, aun cuando uno no los nota como de primera mano, ¿no? Y, perdón, sí. En un país mayoritariamente cristiano, ¿no? Tu fe te ha sanado, eso creo que habla de todas las curaciones que no son médicas. Si el mayor curador dijo, tu fe te ha sanado, yo no tengo nada que ver, estamos hablando de una cuestión importante en cuanto al paciente. Eso quiere decir que cada uno de nosotros es sanador. Claro, y yo garantizaría... Es la sustancia que dijo Cristo. Claro. No decía yo te sané, vete, no, tu fe te ha sanado. Y que si el paciente no abraza esa información que recibe del curador o del sanador o del médico, no se va a curar. ¿Es una pregunta o una afirmación? No. Yo quería aportar un poquito a que no solo está el sanador, sino que está el paciente, que lo toma o no lo toma. Porque a veces 3 palabras han cambiado cosas de raíz y uno se queda diciendo, ¿qué escuchó esta persona? Porque no era lo que yo dije, pero le dio vuelta a la vida. Entonces, también está el paciente. Bien, ¿comentarios? Sí, adelante. Una pregunta solo. Sí. Quizás más histórica. En una época se pedía certificado psiquiátrico para ejercer la mediunidad, ¿puede ser? En la escuela kardecista. Bueno, ese es un interesante dato que trato de revelar en el libro en relación con... perdón, gracias. Este es un dato interesante que encontré analizando el caso de Ramón Carrillo, ¿no? Ramón Carrillo era un médico que simpatizaba con lo espiritual, pero en un sentido más bien crítico. Era muy amigo de Mr. Rack, que es el famoso vidente. No era espiritista y había dado, según Canavesio y otros médicos y otros testimonios, una prueba muy confidencial. Hay una anécdota que se cuenta muy curiosa, en donde Mr. Rack visitó a Perón en Casa Rosada, y en un momento determinado era Duarte, que no era espiritista, no le simpatizaban los espiritistas, según los testimonios, pero participaba de actividades vinculadas con el curanderismo, era afín a los curanderos, quizá por su origen en el ámbito rural y así. Un día entró imprevistamente, esto dicho por un general que estaba en ese mismo lugar, entró imprevistamente y le dijo: yo no permito aquí a las brujas porque la única que le ve el futuro al género soy yo. Y eso uno, cuando lo lee, dice, bueno, esto es muy de Eva, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, el hecho de que Carrillo, junto con Rondo Canavesio y con otros médicos, fundaron el Instituto de Psicopatología Aplicada. En ese instituto, dentro de otras áreas, sobre todo de la criminosis y otras patologías con mucha raigambre vinculada con la teoría de la degeneración que estaba en boga en la época, y con un criterio eugenésico, ¿no? Con el propósito de mejorar las condiciones de salud y otras cuestiones, se creó lo que se llamó el Instituto el Gabinete de Metapsíquica. Para algunos gabinetes de metapsíquica, pero otros gabinetes de parapsicología. Pero ese gabinete tenía un propósito, que no era un propósito científico, era un propósito clínico, porque desfilaron
a lo largo de muchos años, de varios años al menos, mediums que iban a hacerse testeos y se otorgaba un certificado, que es lo que se mostró aquí, se otorgaba un certificado de salud pública que algunas sociedades espiritistas y algunos mediums a lo largo de varios años debían exhibir obligatoriamente. O sea, tenían que exhibir el certificado del Instituto de Psicopatología Aplicada, número 0040, además de la inscripción en el fichero de culto cada una de las sociedades espiritistas. Hubo una suerte de control, ¿no? No lo veo como algo represivo, pero sí ciertamente hubo una suerte de control. Esto lo llevó a cabo un médico que dependía de Carrillo, que era el doctor César Castillo. César Castillo trabajó en esa área específicamente, escribió un artículo sobre la cuestión, era un crítico, y la Confederación Espiritista Argentina, que actualmente existe, invitó a Castillo a un evento espiritista para que pudiera expresar. Y hay un dato muy curioso en la fuente que se publica en la revista La Idea del año 48, 47, si mal no recuerdo, en donde él hace lo que podríamos llamar popularmente un recule. O sea, no es que se arrepiente de lo dicho, pero advierte de que en realidad el instituto no estaba para reprimir las prácticas mediúnicas, ni siquiera el espiritismo, sino con el propósito de hacer investigación. Entonces, es como una posición más neutral, más moderada, porque estaba frente a un auditorio compuesto por más de 1000 espiritistas y mediums, ¿no? Que lo podían... Claro, exactamente. Es muy interesante esa anécdota, yo la pude rescatar, rescaté las fuentes, toda la prensa espírita recogió ese paño, y es muy interesante ese debate. Finalmente, ese decreto de que los mediums pasaran por un servicio de control mediante electroencefalografía, los mediums se quejaban de que les colocaban gel en la cabeza, o sea, había una idea de que se les tomaba un electroencefalograma, les hacían entrevistas, les hacían hacer dibujos, ¿no? O sea, hay una descripción no muy pormenorizada, pero uno puede deducir de que había un control sanitario de la mediunidad, ¿no? Un poco como Ricardo comenta esta cuestión de, bueno, a ver, tenemos a este grupo de personas que dicen contactar con los muertos, ¿no? Es una expresión peyorativa a los espiritistas. Dicen hablar con los muertos y en consecuencia tenemos que efectivamente evaluar o discriminar si estas prácticas son saludables para la población general. ¿Por qué? Bueno, porque en el pasado habían habido otros psiquiatras, neurólogos, como Gonzalo Bosch, Fernando Borriti, Emilio Bailani, que era un famoso psicoanalista, jóvenes en su momento, que visitaban sociedades espiritistas, algunas de las cuales todavía existen, pero no voy a nombrarlas específicamente, pero una de ellas sí, que por ejemplo la Sociedad Constancia, pero en uno de ellos denuncia de que en las sesiones espiritistas participaban niños, y que eso era un acto de degeneración abominable. Claro, con argumentos en este sentido, por supuesto que las autoridades sanitarias van a ver al espiritismo como una práctica degenerativa, como una práctica perversa, o calificaciones sumamente estigmatizantes. El decreto de Castillo efectivamente